Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Demet Özdemir sorprende con una respuesta directa y sin filtros que está dando mucho de qué hablar. En los últimos días, un tema en particular se volvió tendencia en redes sociales y generó un debate entre los seguidores de Demet Özdemir. Todo comenzó cuando un reconocido influencer compartió una publicación en la que insinuaba que la relación entre los padres e hijos podía construirse perfectamente a través de las redes sociales, sin necesidad de compartir demasiado tiempo físico. Esa afirmación, cargada de polémica, no tardó en llegar a los oídos de Demet, quien decidió responder de forma clara y contundente. Sosyal medyada baba olunmaz, hayat nisinde olmaz, dijo la actriz, mirando directamente a las cámaras en una entrevista improvisada al salir de un evento en Estambul. La prensa turca rápidamente difundió sus declaraciones y el público comenzó a reaccionar. Muchas mujeres aplaudieron la valentía de Demet al señalar un tema tan sensible, y los comentarios se multiplicaron en cuestión de horas. Una seguidora escribió: Demet tiene toda la razón, ser padre es un compromiso real, no solo likes en Instagram. Otra agregó: hoy en día muchos confunden presencia virtual con amor verdadero, gracias Demet por recordarlo. La actriz, conocida no solo por su talento en la pantalla sino también por su carácter fuerte y auténtico, continuó defendiendo su postura frente a las cámaras. En un encuentro con periodistas, insistió: los niños necesitan sentir a sus padres cerca, necesitan abrazos, palabras y tiempo compartido. Eso no se reemplaza con publicaciones o videos. La reacción de los reporteros fue inmediata y la entrevista se viralizó en cuestión de minutos. Según fuentes cercanas, este comentario surgió después de que la actriz presenciara cómo un conocido suyo compartía fotos constantes con su hijo, pero en realidad apenas pasaba tiempo con él. Lo que me molesta es ver incoherencia, habría comentado Demet a su círculo íntimo. No puedes proyectar en redes sociales una imagen de padre perfecto cuando en casa no cumples con ese rol. Por supuesto, no todos tomaron con agrado sus palabras. Algunos internautas defendieron que la era digital permite mantener vínculos a pesar de la distancia y que no necesariamente la paternidad virtual significa desinterés. Sin embargo, Demet se mostró firme. En un breve video publicado en su cuenta oficial, repitió con serenidad: no estoy en contra de las redes, pero no son sustituto del amor, la disciplina ni la presencia real de un padre. Lo cierto es que el impacto de sus palabras fue enorme. Revistas de espectáculos comenzaron a titular con frases como Demet Özdemir, la voz de las madres modernas o una actriz que se atreve a cuestionar la paternidad digital. Incluso colegas del medio reaccionaron. La cantante Adise comentó en un programa en vivo: estoy de acuerdo con Demet, las redes son una herramienta, pero nunca reemplazan un abrazo o una conversación cara a cara. Por su parte, el actor Can Yaman fue consultado al respecto y aunque evitó entrar en polémica, dejó entrever su apoyo diciendo: cada niño merece un padre presente, y eso es algo incuestionable. Las declaraciones de Demet no solo generaron titulares, sino que también encendieron una conversación más profunda sobre el papel de la tecnología en la crianza moderna. Psicólogos y pedagogos comenzaron a sumarse al debate en programas televisivos, subrayando la importancia de la interacción física y emocional entre padres e hijos. Un reconocido especialista en desarrollo infantil comentó: la presencia virtual puede ser un complemento, pero nunca debe convertirse en el eje central de la relación con un niño. La construcción del apego requiere contacto real, mirada, voz, y sobre todo, tiempo compartido. En foros de Internet, madres y padres compartieron experiencias personales. Algunos admitieron que, debido a largas jornadas laborales, las redes sociales se convirtieron en un puente para mantenerse en contacto con sus hijos. Sin embargo, muchos coincidieron con Demet en que nada reemplaza los momentos vividos en persona. Una madre escribió en un blog de maternidad: trabajo 12 horas al día y me duele no poder estar más presente. Aún así, cada minuto que paso con mi hijo en casa es sagrado, y lo valoro más que cualquier comentario en una publicación.
La polémica también alcanzó a figuras políticas, quienes aprovecharon la coyuntura para hablar de la necesidad de políticas públicas que promuevan la conciliación laboral y familiar. En el Parlamento turco, una diputada expresó: "Lo que dice Demet refleja la voz de millones de mujeres que sienten que la sociedad les exige ser perfectas en todo, profesionales, madres y ahora también influencers. Debemos recordar que la infancia no espera y urge facilitar que los padres estén presentes". Por su parte, Demet continuó respondiendo preguntas en entrevistas posteriores. Con un tono sereno pero firme, señaló: "Entiendo que cada familia tiene sus circunstancias, pero lo que me preocupa es que estemos normalizando la idea de que el amor puede medirse en visualizaciones o comentarios. Eso no es amor, es espectáculo". Su claridad al hablar le valió aún más respeto por parte de sus seguidores, quienes inundaron sus redes con mensajes de apoyo. El fenómeno mediático fue tal que incluso en programas de entretenimiento internacional se comenzó a hablar del tema. En España, un presentador comentó durante su programa matutino: "Lo que plantea Demet no es solo un debate turco, sino una cuestión global. La generación actual de padres vive entre el deseo de estar presentes y la presión de mostrarse activos en redes sociales. Esa tensión merece una reflexión profunda". En paralelo, algunos influencers intentaron suavizar la postura de la actriz, argumentando que las redes sociales permiten a los padres ausentes, por viajes o trabajo, mantener un contacto constante con sus hijos. Pero incluso entre ellos surgieron discrepancias. Una influencer de moda escribió en Twitter: "Yo vivo a miles de kilómetros de mis padres y gracias a las videollamadas puedo sentirlos cerca. Pero estoy de acuerdo con Demet en que cuando se trata de criar a un hijo, no es lo mismo. Un niño necesita más que una pantalla". El impacto cultural de estas declaraciones también se reflejó en las búsquedas de Internet. Frases como Demet Özdemir paternidad digital o padres redes sociales se convirtieron en tendencia en varios países. Artículos de opinión, podcast y hasta videos en YouTube comenzaron a analizar el trasfondo del comentario, generando miles de interacciones. Lo más notable es que, lejos de retractarse, Demet continuó alimentando la conversación. En una publicación reciente en Instagram, escribió: "Ojalá esta discusión sirva para que muchos reflexionemos sobre lo que realmente significa estar presentes. No es una cuestión de criticar, sino de recordar lo esencial: el tiempo compartido es el regalo más valioso que podemos dar a nuestros hijos". Esa publicación, acompañada de una foto suya abrazando a un niño durante una visita benéfica, alcanzó millones de likes en cuestión de horas. En conclusión, la polémica abrió una puerta a un debate más grande sobre cómo las redes sociales afectan la intimidad familiar y la construcción de vínculos emocionales. Demet Özdemir, con su estilo directo y honesto, logró poner sobre la mesa un tema que incomoda a muchos, pero que también interpela a todos. Sus palabras resonaron más allá del ámbito del espectáculo y se convirtieron en una reflexión social que seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir este video con sus amigas. Nos vemos en el próximo contenido.